Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar lo que es la definición de una ecuación diferencial. Vamos a ver cómo definir las ecuaciones diferenciales de acuerdo a sus derivadas y sus variables. También vamos a estudiar lo que es los distintos tipos de notaciones que pueden aparecer en las derivadas y utilizarlas en una ecuación diferencial, y la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y por último vamos a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la vida real. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, primeramente vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se define como una igualdad donde están presentes varias derivadas parciales de una o más variables independientes. Aquí tenemos principalmente la notación de, primeramente antes de explicar quiénes son las variables dependientes y las variables independientes, vamos a ver lo que son los distintos tipos de notaciones de derivadas que existen. Aquí tenemos la primera que podemos ver. La primera se llama la notación de Leibniz y es esta notación de cociente, derivada de y respecto de x, segunda derivada de y respecto de x, tercera derivada de y respecto de x y cuarta derivada de y respecto de x. Entonces esta es la primera notación que vamos a ver muy presente en las derivadas. Otra muy importante presente en las derivadas es la notación de Newton. Esta notación es muy utilizada por los físicos. Aquí tenemos la primera derivada de y se indica con un punto arriba, la segunda derivada de y se indica con 2 puntos arriba, la tercera derivada se indica con 3 puntos y la cuarta derivada con un 4 en la parte de arriba. Las derivadas de arriba y las de abajo prácticamente son lo mismo, nada más estamos mostrando cómo se escriben de diferente forma. De igual forma, las anteriores son equivalentes a la siguiente notación, que es la notación de Lagrange, que aquí la derivada se denota con las comillas y la llamamos y', y bi', y tri', y bueno, la y cuarta, que sería la cuarta derivada, también sería una forma de describir estas derivadas anteriormente dichas, pero ahora utilizando la notación de Lagrange. Y por último, las derivadas se pueden escribir usando la notación de Cauchy. La notación de Cauchy pues es una enorme D mayúscula que se está indicando que aquí se está derivando y respecto de x. O en esta otra parte que se está derivando, que se está calculando la segunda derivada de y respecto de x, o aquí que es la tercera derivada de y respecto de x, o la cuarta derivada de y respecto de x. Bueno, ya vimos 4 tipos de notaciones que se pueden ustedes encontrar en las derivadas, y de igual forma como se las pueden encontrar en las derivadas, así también se las pueden encontrar en lo que es en las ecuaciones diferenciales, ya que vamos a utilizar muchas derivadas para resolver lo que son estas mismas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales. Bien, ahora vamos a estudiar los diferentes tipos de clasificaciones que existen en las ecuaciones diferenciales, y así vamos a poder saber cómo identificarlas más sencillamente. La primera de ellas es la clasificación por tipo. Si una ecuación diferencial tiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se le llama ecuación diferencial ordinaria. Entonces, repito, es muy importante que tenga varias derivadas. La derivada de una o más variables dependientes, la variable dependiente, es la que se encuentra en la parte de arriba del cociente de la derivada, es decir, aquí y, aquí podemos observar que y es la variable dependiente, la que está en la parte de arriba de las derivadas, y la variable independiente es la que está abajo, que es la x. Entonces aquí está la variable independiente x abajo y abajo, siempre es la que está abajo de las derivadas. Repito, entonces la variable dependiente es la que está en la parte de arriba
del cociente de las derivadas y la variable independiente es la que está en la parte de abajo. Muy bien, entonces cuando se encuentra solamente respecto a una sola variable, como aquí podemos ver x, se le llama, bueno, x acá o x acá abajo y acá abajo una sola x. Aquí podemos ver que sí es la misma x de la variable independiente. Entonces si se cumple esto, que la variable de abajo solamente sea una, como podemos observar aquí una, solamente está la x en todas, entonces se le llama ecuación diferencial ordinaria. En cambio, si no se cumple esto, que pongamos por ejemplo que la variable dependiente, aunque fuera la misma, pero la variable independiente, es decir, la variable de abajo, fuera diferente, por ejemplo aquí tenemos lo que es la variable independiente x y t. La variable independiente, bueno, aquí existen dos variables independientes, x y t. En la ecuación de este ejemplo tenemos las cuatro variables independientes, t, x, y y z, a pesar de que la variable dependiente es la misma, la parte de arriba es t. Entonces, cuando se cumple esta condición, es decir, hay más variables independientes, se le llama ecuación diferencial parcial. Bueno, aquí hago la corrección, ecuación diferencial parcial. Entonces repito, si en la parte de abajo la variable independiente, que es la variable de abajo del cociente, es una sola, como en este caso aquí es x, bueno aquí es x y aquí es x, se le llama ecuación diferencial ordinaria. Pero si son más variables independientes, aquí por ejemplo x y t, o en esta ecuación t, x, y y z, a pesar de que la variable dependiente sea igual, es decir, la variable independiente sea igual, entonces como la variable independiente, la de abajo, es diferente, entonces la llamamos ecuación diferencial parcial. Bueno, también tenemos la clasificación por orden. Las clasificamos de esta forma, recordando nuestras clases de álgebra. Cuando hay que elegir la derivada de orden más alto y ese va a ser el orden de nuestra ecuación. Aquí podemos observar en la primera que el orden más alto es 3, entonces es una derivada de una ecuación diferencial de tercer orden. Aquí en la segunda ecuación diferencial observamos que el orden más grande es 2, entonces es una ecuación diferencial de segundo orden. Y por último, pues aquí no queda más que decir que es de primer orden porque el orden más alto de derivada es el 1. Ahora vamos a ver la clasificación por linealidad. Entonces, decimos que una ecuación diferencial de enésimo orden se dice que es lineal si es de la forma a sub n de x, la derivada enésima de y respecto de x a la n, más a sub n-1 de x por la derivada n-1 de y respecto de x, así sucesivamente hasta la función a sub 1 de x, derivada de y respecto de x, más a sub 0 de x por y igual a una función g de x. Entonces todas las ecuaciones diferenciales que se vean de esta forma se pueden decir que son lineales. Y esa es la clasificación por linealidad. Bueno, vamos a ver primeramente las aplicaciones de la vida real de las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos la ecuación de onda, la segunda derivada parcial de y respecto de t igual a v cuadrada por la segunda derivada de y respecto de x. Muy bien, esta ecuación de onda se encarga del estudio del fenómeno de las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, la luz visible o la luz ultravioleta. Aquí tenemos lo que es la ecuación de Black-Scholes, que es la segunda derivada de b, la derivada parcial de b respecto de t más un medio de sigma cuadrada por s cuadrada por la segunda derivada de b respecto de s más r por s por la segunda derivada parcial por la derivada parcial de b respecto de s menos r por b igual a 0. Esta ecuación es usada en matemáticas financieras para determinar el precio de algunos activos financieros.
si están interesados que estudie lo que es esta ecuación a profundidad, pueden dejar un like y bueno, hacer un video respectivo al estudio de esta ecuación. Ahora aquí tenemos las ecuaciones de Lotka-Volterra, que es la derivada de x respecto de t igual a alfa x menos beta por xy, y la derivada de y respecto de t igual a delta x por y menos gamma por y. Muy bien, estas ecuaciones son muy interesantes. Crean un modelo de crecimiento de dos poblaciones que interactúan. Por ejemplo, en la naturaleza, una especie como presa y la otra como depredador. Ahora aquí tenemos el modelo de SIR, que es la derivada de s respecto de t igual a menos beta s por i. Y luego la derivada de y respecto de t igual a más beta por si menos gamma por i. Y la derivada de r respecto de t igual a gamma por i. Muy bien, esta ecuación es muy interesante, ya que explica de la forma más básica la evolución de una enfermedad infecciosa o viral que existen en la naturaleza, muy de moda en estos tiempos. Luego tenemos lo que es la ecuación del telegrafista. Más bien las ecuaciones del telegrafista, que es la derivada parcial de la función b respecto de x igual a menos L por la derivada parcial de y respecto de t menos R por i. Y la segunda ecuación es la derivada parcial de y respecto de x menos c por la derivada parcial de b respecto de t menos g por b. Estas ecuaciones son muy interesantes porque describen el voltaje y corriente de una línea de transmisión con distancia y tiempo. Bueno, aquí vemos la ilustración de cómo es que se podrían utilizar estas ecuaciones del telegrafista. Y por último, la transformada de Laplace, f de s es igual a la transformada de f de t igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t por f de t de t. Esta ecuación, bueno, esta definición es muy importante, ya que se utiliza mucho para la solución de circuitos eléctricos. Y por último, las ecuaciones de Maxwell. Aquí tenemos lo que es las ecuaciones de Maxwell, que sería, bueno, aquí se encargan principalmente de la interacción en el campo eléctrico y el campo magnético en la naturaleza. Se puede describir mediante estas cuatro ecuaciones, y muchos fenómenos también eléctricos se pueden definir con todas estas cuatro ecuaciones muy importantes presentes en la teoría electromagnética. Si estás interesado que desarrolle alguna de estas ecuaciones que mencioné, puedes dejármelo en los comentarios. Por lo tanto, agradezco mucho que hayas visto el video hasta aquí. Dale like y nos vemos en un siguiente video. Y que tengas un buen día. Hasta luego.